Bueno, video sobre refuerzos de Boca, porque Boca ya cerró a Gary Medel, a Toto Belmonte, a Brian Aguirre y a Milton Jiménez. Sí, estos últimos dos ya fueron anunciados oficialmente por Boca Juniors y esta semana empezarán a entrenarse en el predio de Boca. Por supuesto, Boca no se queda ahí, sino que va a seguir en movimiento y va a cerrar a dos por lo menos de estos tres jugadores. A Palacios, el chileno, a Galopo o a Galarza. Con Galopo hay algunas diferencias en lo que es el contrato del jugador y con Galarza, bueno, el gen que está pidiendo mucho dinero. Vamos a ver si en esta semana las partes se acercan y Boca puede tener al menos dos de estos tres refuerzos. Bien, por supuesto yo entiendo que vos querés ya saber a ver si Boca cierra alguno de estos jugadores, a ver si Boca suma alguna nueva cara nueva, bastante redundante esto, pero bueno. Lo cierto es que mucha gente en redes sociales y tanto aquí en los comentarios, al ver que Boca cerró a Medel, a Belmonte, a Aguirre, a Milton Jiménez, mucha gente está ilusionada, como en mi caso, por ejemplo. Yo creo que son cuatro buenos futbolistas, cuatro jugadores que nos pueden aportar mucho, sobre todo lo de Belmonte y Aguirre, me parecen jugadores que pueden aportar mucho en el presente, incluso tienen posibilidad de reventa y de potenciarse jugando en Boca. Le veo realmente chapa a ambos para jugar en Boca. Y Gary Medel, por supuesto, viene a aportar su experiencia. Y Milton Jiménez, ahí ya tengo un poco, la verdad lo veo un poco de reojo, cierto, pero la verdad confío en que pueda hacer muchos goles. Porque la verdad viene marcando seguido en Banfield y necesitamos un 9 un poquito así fuerte, un 9 tanque. Pero bueno, yo creo que la verdad son incorporaciones realmente interesantes y Boca está cerrando un buen mercado de pases, a pesar de que por supuesto faltan las bajas, que alguno importante se va a ir. Pero yo lo que te propongo en este video es que paremos un poquito la pelota. Y paremos un poco la pelota, ¿por qué? Porque veo que hay muchos que dicen que estos jugadores son falopa, que estos jugadores polenta, hablan de polentelme. Yo entiendo que haya muchos hinchas de Boca que ven de reojo a estos futbolistas porque obviamente es el mercado argentino y Boca no está contratando a Bellingham, por ejemplo. Obviamente que no va a contratar a la figura de la Euro, ni siquiera a la figura de la Copa América. Que vemos que hay jugadores bastante interesantes, podríamos hacer un video sobre eso. Pero en este video en concreto yo te quiero hablar de 10 jugadores que llegaron a Boca siendo, no siendo falopa, pero sí siendo vistos poquito de reojo, como diciendo, mirá el que trae Boca Dios mío. Seguramente en aquel momento alguno habrá pensado, loco, esto es polenta, esto es un jugador que seguramente no tiene ningún tipo de, no tiene nada que hacer en Boca, se va a entrar y se va a ir. Y sin embargo estos 10 jugadores, a pesar de que llegaron vistos de reojo, muchos terminaron o siendo ídolos, algunos terminaron siendo jugadores muy reconocidos o jugadores como mínimo muy importantes. Te lo voy a ir del periodo en el que yo vi fútbol, del año 97 hasta la actualidad, porque es un poquito, yo te puedo comentar un poco mis sensaciones en ese momento. Vamos a empezar con el primero de ellos, y el primero tiene que ver con Oscar Córdoba. Vos me querrás decir seguramente, mirá, Oscar Córdoba era un arquero de Selección Colombia, había jugado un mundial. Oscar Córdoba había llegado a una final de Copa Libertadores, aunque la perdió con River, venía de ser campeón en Colombia, sí, es cierto, pero también es verdad que Córdoba era un poquito la opción a un fichaje frustrado que Boca venía persiguiendo hace muchos mercados, que es el de José Luis Félix Chilavert. Yo me acuerdo que en el año 97 estaba muy ilusionado con que Boca cierre a Chilavert y que podamos terminar con ese martirio que era. Porque vos, si sos pibe, no sabés lo que era ver que en el arco de Boca estaba Abondancieri o Guzmán en ese momento. Era uno peor que el otro. Vos ahora podés entrar a la estadística y ver la cantidad de goles que se comieron, pero no podés sentir lo que sentía yo cada vez que llegaba un centro al área de Boca. Era increíble la inseguridad que te daban Guzmán y Abondancieri. Porque Guzmán fue un desastre, pero cuando ponían a Abondancieri era peor que Guzmán. Entonces era como que te agarraba la cabeza y decía, Dios mío. Y bueno, llegaba ese invierno, me acuerdo, del 97, y Boca parecía que, bueno, iba a comprar a Chilavert. Que bueno, era el arquero que a mí me encantaba, el arquero que transmitía miedo, el arquero que en ese momento hasta jugando con la selección paraguaya, a la selección argentina le metía miedo. Era un arquero espectacular. En el año 98 fue al Mundial con Paraguay, es de los arqueros más importantes de la Copa. Chilavert estaba casi en su prime. Pero bueno, Boca no pudo comprar a Chilavert porque no llegó a un acuerdo por el contrato cuando estaba todo cerrado hasta con Vélez y caen Córdoba,
Bermúdez y Serna. Con la plata que no invierte en Chilavert, compra a 3 colombianos que muchos seguramente en esa época habrán dicho, ¿cómo aquí traen a 3 tipos de Colombia que juegan en no sé dónde en vez de comprar a Chilavert, loco? Vos que iba a comprar a una figura internacional en ese momento. Pero bueno, llega a Córdoba y lo peor de todo es que en los primeros partidos, si bien creo que tiene un buen debut Córdoba, en los primeros partidos se come algún que otro gol medio inocentón. Recuerdo que Bianchi incluso lo tuvo que respaldar y todo, y yo personalmente recuerdo que en ese momento decía, por favor dejen al colombiano en el arco, no lo toquen, porque la otra opción era que vuelva otra vez a Bondanciero Guzmán. Entonces yo quería que Córdoba le vaya bien, que sea un buen arquero, y por suerte nadie iba a lucubrar o nadie iba a adivinar que este tipo podría llegar a ganar 2 Copas Libertadores siendo figura las 2, una Copa Intercontinental, 2 títulos nacionales, y en el 2001 llegaba a ser elegido por la Asociación Internacional de Fútbol como el mejor arquero del mundo detrás de Oliver Kahn y por encima de Buffon y de Fabián Barthez, el arquero que en ese momento me parece que atajaba en el Manchester, el arquero francés. Entonces, Córdoba fue realmente una revolución en el arco de Boca, probablemente el mejor arquero de la historia de Boca, al menos en mi opinión, y llegó siendo visto de reojo como opción a un arquero que Boca habría percibido hace mucho tiempo, y por supuesto, incluso con los primeros partidos, estando un poquito flojo. Así que bueno, Córdoba es el primero de los refuerzos que llegaron vistos de reojo y terminaron siendo grandes ídolos de Boca. El segundo, estamos hablando de Rolando Schiavi. Lo de Schiavi es tremendo porque Schiavi solamente había jugado en Argentinos Juniors. Schiavi solamente había jugado en Argentinos Juniors tanto en la B Nacional como en Primera División. Y llegaba con 28 años casi a Boca. Con 28 años, un jugador que había jugado solamente en Argentinos Juniors, un auténtico rústico, la verdad, porque hasta de pinta Schiavi parecía un jugador del ascenso, y llegaba para reemplazar al patrón Bermúdez. O sea, llegaba para reemplazar a probablemente el mejor 2 de la historia de Boca, un tipo que venía con 28 años jugando de Argentinos y que le pegaba mal para arriba. Era un burro, loco, Schiavi, un burro. De hecho, nunca dejó de ser un burro, pero ese burro fue un gran ídolo de Boca, que terminó jugando 253 partidos, terminó metiendo 27 goles y ganando 9 títulos, entre ellos la Libertadores del 2003 y la Intercontinental del también 2003. Por supuesto, tuvo 2 siglos Schiavi en Boca. Creo que en el primer siglo fue más importante que en el segundo, aunque en el segundo, a pesar de que no ganó la Copa Libertadores y de hecho se mandó la cagada en la final, la cagada del 2-0, en la final de 2002, estoy hablando de la final de la Copa Libertadores que se perdió contra Corinthians, ¿sí? Con Falcioni, el día que renunció a Riquelme. Es verdad que Schiavi no solamente fue muy importante en el primer ciclo de Boca, sino que en el segundo ciclo de Boca también estabilizó un poco lo que era una defensa que venía teniendo problemas. Llegó Schiavi y al estar al lado de Insaurralde, lo acomodó, lo hizo mejor jugador. Y una defensa de Boca que recuerdo que el año anterior a la llegada de Schiavi por segunda vez a Boca, había sido un desastre con Caruso, Insaurralde y Celay, con Borgia en el banco. Llegó Schiavi y estabilizó todo y Boca fue un equipo súper sólido con Falcioni. Tuvo mucho que ver el esquema de Falcioni, pero también tuvo mucho que ver Schiavi. Schiavi es el otro de los refuerzos de Boca que llegaron vistos un poquito de reojo, o muy de reojo en este caso, en el año 2001 y terminó siendo figura. Pasamos al año 2002 y tenemos que hablar de el Mosquito Cassini. Un tipo que ahora, por supuesto, es parte del Consejo de Fútbol, un Mosquito Cassini que ha tenido sus cosas raras últimamente, pero sí es verdad que cuando llegó a Boca en el año 2002 para reemplazar a Serna, yo creo que ni siquiera Cassini se creyó que esto podía llegar a funcionar. De hecho, hay una declaración de Cassini hace poco que dice: yo me estaba por ir a México de estudiantes, o sea, de estudiantes iba a ir a México, y esa misma noche suena el teléfono y me avisan que me había llamado Boca. Es lo que dice Cassini: pensé que era joda, pero no, era verdad. Ahí no lo pensó ningún segundo y se fue a jugar a Boca. Cassini fue un jugador también, podríamos decir que no era un jugador que lucía demasiado, pero tácticamente era muy ordenado y a Boca le vino muy bien en el año 2003. Creo que ha sido probablemente el jugador más regular de todo ese año 2003. Ha jugado muy bien y yo creo que ha suplantado bastante bien al Chicho Serna, que era un futbolista que
le daba mucha vitalidad, mucha energía a ese mediocampo de Boca, y Cassini era un poco todo eso. Un tipo que ordenaba mucho a sus compañeros, un jugador que con su personalidad no solamente no es que defendía bien él, sino que hacía defender bien al resto de los jugadores. Tenía un poquito eso Cassini, transmitía seguridad al resto del equipo. Hablaba, acomodaba a los jugadores, hablaba con, por ejemplo, con Bataglia, que era muy pibe. La verdad que el hecho de que esté Cassini ahí a Bataglia le sirvió muchísimo para tener el 2003 que tuvo. Yo creo que Cassini fue un gran refuerzo de Boca, que por supuesto ya para el año 2004 empieza a bajar un poco su nivel y termina siendo comido por la irrupción de Gago. Pero en el 2003, más que nada, no tanto en el 2002 cuando llegó, pero en el 2003 fue un jugador que rindió a un nivel que pocos han rendido. Yo creo que desde que veo fútbol en Boca del año 97, me parece que es el refuerzo que menos me esperaba que rinda tanto, y la verdad que la rompió en el 2003 el Mosquito Cassini. El siguiente jugador es un caso muy particular. Por supuesto, no estamos hablando de un crack, pero tenemos que mencionarlo, que es Matías Donet. Matías Donet era un jugador que jugaba en Unión en el año 2002-2003, y como Unión no le podía pagar porque tenía una situación económica pésima, agarra y lo vende al Venezia de Italia. Mirá el camino que hizo Matías Donet. Al Venezia de Italia. Lo mandó, creo que a préstamo, ahí está, a préstamo en el año 2001. Bueno, pues el Venezia por lo menos le pagaba el sueldo. ¿Qué pasa? Matías Donet no jugó un minuto en el Venezia. Matías Donet descendió con el Venezia, y como descendió y terminó su sesión, tenía que volver a Unión. Unión, ¿qué pasa? Le debía dinero a Boca porque había comprado a Fernando Ortiz y dijo: mirá, no te puedo pagar, quédate con Donet. Y Boca dijo: bueno, nada, sí, me quedo con Donet, ¿qué va a hacer? Viene rebotado. Bueno, Matías Donet terminó siendo titular y metiendo el gol contra el Milan, el Intercontinental 2003. Una de las cosas más locas que hizo Bianchi, junto con el hecho de haber hecho jugar bien a Villarreal de número 8. O sea, cosas raras del ciclo Bianchi que cuando te salen todas, te salen todas. Y yo creo que Matías Donet fue ese jugador que llegó siendo no falopa, recontra falopa, porque vino recontra rebotado y terminó rindiendo en el año 2003. Lo mismo podíamos hablar de Yarley, que también llegó en ese 2003, que vos decís: bueno, Yarley, sí, ya me sé la historia. Yarley, por supuesto, era un jugador brasileño que le hizo un gol a Boca con Paysandú. Después Bianchi dijo: bueno, lo voy a comprar, y la verdad que le pegó Bianchi. Pero vos tenés que acordarte, si vos tenés más o menos la edad mía, que tengo 35, 36 años, a lo mejor en la edad que tengo más años que un árbol. Si más o menos tenés la edad mía y te acordás de ese momento, yo me acuerdo mucho de ese momento porque estaba en el secundario. Me acuerdo que mis amigos de River me cargaban porque, a pesar de que, me cargaban, no podían decir un carajo en ese momento mis amigos de River, pero verdad que River había fichado muy bien. Había traído a Marcelo Sala de la Juventus y a Gallardo del Mónaco. O sea, River se recontraarmó para ganar la Copa Libertadores del 2004, porque era del 2003 ya se había jugado, ¿no? Estamos hablando de mediados de 2003 cuando llegó Yarley. Entonces se armó muy bien para ganar la Libertadores del otro año, del 2004, para ganar ese campeonato. Bueno, Salas y Gallardo había traído River, Boca traía a Yarley del Paysandú. ¿Cómo terminó la cosa? Con Yarley haciéndole un golazo a River, en el partido que le ganamos 2-0, con gol de Bataglia de cabeza también. Y por supuesto con Yarley siendo importante en ese Boca que terminó ganando la Intercontinental del 2003 con Yarley de titular en ese partido. Tevez entró después. La verdad que Yarley es otro de los futbolistas que nadie se esperaba que rinda. Pero bueno, en este caso sí que dio su fruto, su contratación, a pesar de que llegaba para reemplazar nada menos que al Chelo Delgado. Ponete en mi situación, si iba el Chelo Delgado, probablemente el jugador que más rindió en Boca en la era dorada de Boca, después de Palermo y Riquelme, mira lo que te estoy diciendo, y Guillermo, estarán ahí. Si va el Chelo Delgado, traen un brasileño del Paysandú, River trae a Marcelo Salas y a Gallardo, y vos decís: bueno, nada, tengo a Yarley, y Yarley la termina rompiendo, haciéndole la de Ronaldo arriba en el Monumental y ganando el partido por 2-0. Claramente lo de Yarley es otro de estos casos que llegaron, quizás vistos de reojo, aunque en ese momento en Boca era todo jolgorio, pero llegaron un poquito vistos de reojo y terminaron rindiendo. El siguiente jugador es Darío Benedetto, y no estamos hablando de la última contratación de Benedetto, sino la primera contratación de Benedetto en el año 2016. La verdad que una de las cosas que yo siempre critiqué de Angelici es que Angelici no le daba bola a Guillermo.
Angelici tenía un técnico fenomenal. Angelici tenía lo que, por ejemplo, no tuvo Boca, yo creo que hasta la llegada de Martínez. Un técnico realmente importante. Quizás con Miguel Russo sí, Miguel Russo tenía otra edad. Igual Guillermo llegaba siendo pura vitalidad en su momento. Y sin embargo, Angelici no le daba bola. Angelici vio que Guillermo pidió insistentemente a Carrillo. Y sin embargo, por una diferencia de dinero, porque una diferencia de contrato, Carrillo no terminó llegando. Y terminamos también queríamos a Paolo Guerrero, recuerdo en ese momento. Estaba también cerca de jugar en Boca Paolo Guerrero, un Paolo Guerrero que estaba bastante vigente. Y sin embargo, Angelici trae a Darío Benedetto. Un jugador que tenía un buen presente en México. En realidad en ese momento no estaba jugando bien, sino que había jugado bien la temporada anterior. Había roto toda, pero en ese momento tenía un presente irregular Benedetto en México. Había hecho algunos goles, pero no era el mejor Benedetto. Sin embargo, cuando llega a Boca, Benedetto por $5 millones, encima a Boca le salió carísimo, termina jugando en la semifinal 2016 como extremo. O sea, Guillermo ni siquiera lo pone de 9 los primeros partidos. O sea, imagínate que es un jugador que el técnico no lo había pedido. Pero por supuesto termina convenciendo y termina con 45 goles en 76 partidos. Un promedio que es mejor al de Palermo. O sea, la primera etapa de Benedetto fue mejor en cuanto a promedio de gol que Palermo en general en Boca. 45 goles en 76 partidos. Y es verdad que en el 2018 se perdió esa final y se fue un poco medio rápido en 2019. Pero es verdad que Palermo. Benedetto había hecho 2 goles en la final y 3 goles en la semifinal de la Copa del 2018 que perdemos. Entonces, un poco como que a Benedetto se lo tomaba como el mejor 9 después de Palermo. Por supuesto, en esta última etapa, lo de Benedetto es completamente olvidable, sobre todo lo que está haciendo en estos últimos meses. Pero hay que decir que Darío Benedetto en el 2016 fue sin duda una gran contratación y el mejor 9 después de Palermo. También por esa época, en 2017 fue esto, llegó Sebastián Villa por $3,5 millones, un colombiano, que la verdad era una especie de apuesta de Angelici, costó muy caro, $3,5 millones por el 70% del pase. De hecho, Boca terminó vendiéndolo o regalándolo o con un conflicto donde no recuperó ese dinero. Pero hay que decir que Villa, en cuanto a lo futbolístico, no solamente ha rendido, sino que ha sido seguramente el mejor jugador de la delantera de Boca por muchos años. Algo que en ese momento, sin duda, nadie podía llegar a pensar. Después tenemos que hablar de Agustín Rossi. Agustín Rossi llega a Boca un poco como reemplazo de Orión y como un arquero que llega medio rebotado después de que Boca no pueda comprar ni a Andújar ni a Chiquito Romero, que eran los dos jugadores que quería. Llega por $1,3 millones y por supuesto la primera etapa en Boca, si bien no es que ataja mal, tiene algunos momentos bastante olvidables, como por ejemplo este relato que nos dejó Moyo. Y es un momento, un poco olvidable en cuanto a lo que sucedió, porque Boca lo termina perdiendo con una medio cagada de Rossi. También fue de otros jugadores, pero sobre todo de Rossi. Y Moyo nos dejó este relato para el recuerdo. Ahí viene, mirá Rossi, la cabeció, mirá Rossi lo que hizo, la cabeció Rossi, mirá Rossi dónde está, 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 será de Dios Rossi, tómate un viaje. Rossi volvió después de algunos préstamos, en donde la verdad que rindió bastante bien, con un poquito más de experiencia y terminó siendo un arquero realmente importante en Boca, siendo ovacionado incluso por la hinchada, tratando de que Riquelme un poco que le renueve a Agustín Rossi, que terminó decidiendo irse a jugar en la Liga de Arabia y ahora mismo está en la Liga de Brasil. Chiquito Romero lo reemplazó realmente muy bien y ha un poco suplantado esa gran capacidad que tenía Rossi para atajar los penales, pero Rossi terminó siendo un arquero realmente aplaudido y coreado por la hinchada de Boca, algo que cuando se compró el jugador y sobre todo después de los primeros partidos y ese relato de Moyo parecía imposible. Así que Rossi es el siguiente jugador que llegó visto de reojo, rebotado un poco de Estudiantes, como una opción a jugadores que no pudimos comprar y terminó siendo realmente un jugador querido por la hinchada de Boca, al menos en el momento en donde mejor rendía en el club. Ya nos metemos en la era Riquelme, estamos hablando en el año 2021,
donde Riquelme compra a Advíncula, un jugador que realmente Boca lo quiso en mercados anteriores, y lo compra cuando tenía a Weigand rindiendo a un buen nivel y a Eros Mancuso de alguna forma mostrando buenas condiciones como número 4. Yo acá quiero hacer un poquito un mea culpa porque yo cuando llegó a Advíncula dije, ¿para qué carajo lo traemos? Si tenemos a Weigand, que es un pibe que rinde bastante bien, que le mete muchas ganas, y también está Eros Mancuso, que ahora concretamente es un gran jugador en Estudiantes, creo que estaba rindiendo, por lo menos estaba rindiendo realmente muy bien. Y de repente Boca trajo a Advíncula para un poco tapar a estos dos pibes. La verdad que Advíncula llegó por 2,5 millones de dólares y recuerdo que fue muy criticado en los primeros partidos. De hecho, me acuerdo concretamente, cada vez que se hablaba de Boca en el programa de Azaro, Ducatense arrancaba hablando de Boca diciendo Advíncula no puedes jugar en Boca. Era lo primero que decía cada vez que arrancaba el análisis de Boca en la liga que termina ganando Boca con el Negro Ibarra. Advíncula no puede jugar en Boca. Bueno, en el año 2023, cambió completamente este discurso cuando Advíncula le hizo un golazo al Deportivo Pereira y sobre todo cuando Advíncula terminó jugando esa fase de grupos completamente desgarrado y dándolo todo en un par de cierres. El hincha de Boca lo empezó a querer ahí, Advíncula se empezó a agrandar, terminó metiendo 4 goles en esa Copa Libertadores 2023, uno de ellos en la final, y a nada estuvo de ser considerado, casi te diría que un ídolo de Boca, porque si esa final de 2023 Boca la terminaba ganando, muy probablemente Advíncula se hubiese metido entre los ídolos de Boca. No te estoy diciendo que hubiese sido el máximo ídolo de Boca, pero entre los jugadores muy queridos, cuasi ídolos, seguramente hubiese estado. Hoy en día yo creo que es uno de los jugadores más queridos del plantel. En el año 2023 tiene lugar la contratación más importante para mí, por lo menos la contratación no más importante, porque más importante es la de Cavani, pero sí la mejor contratación de la historia del riquelmismo en Boca, que es sin duda la contratación de Merentiel. Merentiel lleva jugado 77 partidos, metió 30 goles y 8 asistencias en Boca. Claro, esos números son números están bien, pero no son grandes números impresionantes, ¿no? Pero claro, son números engañosos, porque esos 77 partidos que jugó Merentiel, muchos los arrancó jugando de suplente, o te diría que la gran mayoría hasta este último tiempo. Entonces, 77 partidos, muchos de ellos de suplente, 30 goles, 8 asistencias, te da un promedio realmente muy alto si tomás solamente los minutos. Yo te diría que la compra fue muy redonda hasta en términos de mercado, porque Boca lo trajo a préstamo, arregló una opción de compra de 2,8 millones de dólares y la terminó ejecutando cuando el jugador terminaba teniendo un valor de mercado de 6 millones de dólares. Boca concreta el préstamo de Merentiel cuando el valor de mercado de Merentiel era de 3 millones de dólares. Le pone una opción de compra de cerca de 3 millones de dólares. Y cuando ejecuta esa opción de compra, el jugador ya vale 6 millones de dólares por el buen rendimiento que tiene en Boca. Sin dudas, la compra más redonda de los últimos años en Boca Merentiel y esperemos que termine con final feliz, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con Villa o con Rossi. Bueno, y hasta acá llegamos a los 10 jugadores de Boca que llegaron siendo vistos de reojo, algunos pensando que eran falopa, otros diciendo directamente que eran jugadores que Boca traía como un poquito para rellenar el plantel y terminaron siendo muy importantes, algunos ídolos y otros todavía están en Boca, como el caso de Merentiel Advíncula, intentando ser importantes. Esperemos con este video tirarle buena onda a Medel, a Belmonte, a Aguirre, a Milton Jiménez y que terminen siendo, jugadores realmente que rindan muchísimo. De hecho, todavía hay en el plantel jugadores como Zenón o Blanco, que son futbolistas que también llegaron sin tanta chapa y que realmente han rendido muy bien en estos 6 meses. Esperemos que sigan haciéndolo muy bien. Por supuesto, deja tu me gusta si te gustó el video, suscríbete al canal si te gusta el contenido que ves y nos vemos la próxima. Chao.